Bienvenidos al podcast Psiquiatría con Sentido. Soy Leila, tu psiquiatra de confianza, y gracias por acompañarme en un nuevo episodio donde hablamos de salud mental con verdad, empatía y evidencia. Hoy vamos a hablar de algo muy delicado pero importante: cómo diferenciar el trastorno límite de la personalidad de otros cuadros clínicos, que pueden parecerse pero no son lo mismo. En consulta, una de las frases que más escucho es esta: doctora, me dijeron que tengo TLP, pero algo no me cuadra. Para algunas personas, el diagnóstico de TLP llega como un alivio: por fin alguien puso nombre a años de dolor. Para otras, llega con etiquetas pesadas, confusas o incluso un estigma. Y quiero decir algo muy claro desde el inicio: no todo lo intenso es TLP, no todo dolor emocional es TLP, y no todo lo relacionalmente complejo es TLP. Diferenciar no es excluir ni minimizar el sufrimiento. Diferenciar es un acto responsable en salud mental. Hoy vamos a entender qué define realmente el TLP, qué lo diferencia de otros cuadros clínicos frecuentes, y explicar por qué un diagnóstico correcto cambia completamente el tratamiento y el pronóstico. Para poder diferenciar, primero tenemos que tener muy claro qué es el TLP y qué no es TLP. En nuestro episodio pasado abordamos la definición del TLP, pero hoy te voy a explicar nuevamente, muy breve, de qué trata. El trastorno de la personalidad, como dice su nombre, es un cuadro clínico de la personalidad cuyo núcleo es la desregulación emocional, pero no solamente consta de una alteración en la capacidad de regular los estados emocionales, ya que esta característica también puede estar en otros cuadros clínicos, y es por eso la confusión que puede haber en el diagnóstico, sino que el TLP también debe de cumplir otros criterios diagnósticos, como por ejemplo el miedo al abandono, el vacío crónico, las conductas autolesivas, las conductas impulsivas que pueden poner en riesgo a la persona en diversas áreas de su vida, entre otros criterios diagnósticos. Los libros que utilizamos los profesionales de salud mental indican que hay 9 criterios diagnósticos, de los cuales la persona debe cumplir al menos 5 para poder diagnosticar a alguien con TLP. Así que es importante que la persona no se autodiagnostique y acuda donde un profesional de salud mental. Y hoy día te voy a hablar de 3 cuadros clínicos que habitualmente pueden confundirse con TLP porque pueden compartir similitudes con este cuadro clínico. El primero es el trastorno bipolar, y este es probablemente el diagnóstico diferencial más importante y más complicado. Ambos cuadros clínicos presentan inestabilidad del ánimo, pero de naturaleza muy diferente. La diferencia clave está en los siguientes puntos. En el trastorno bipolar, la fluctuación anímica es marcada y notoria, ya que están los polos. Está el polo depresivo, el polo hipomaníaco o el polo maníaco, algo que no se presenta en el trastorno límite de la personalidad. ¿Y qué significa estar en estos polos? En el polo depresivo hay una temporalidad de al menos 2 semanas. En el polo maníaco hay una temporalidad de al menos 1 semana. En el episodio hipomaníaco hay una temporalidad de al menos 4 días. En cambio, en el trastorno límite de personalidad, la fluctuación anímica se puede dar en horas o en días muy cortos. Ahora, en el trastorno bipolar, para que la persona pueda estar en estos polos, no hace falta que haya un gatillante, es decir, puede estar en el polo depresivo, hipomaníaco o maníaco, sin necesidad de un estresor. En cambio, en el trastorno límite de la personalidad, sus fluctuaciones anímicas, por lo general, tienen estresores o gatillantes. En el trastorno bipolar, la persona no siempre está en los polos. Quiere decir que hay episodios donde está en una eutimia. ¿Y qué es la eutimia? Es una tranquilidad o normalidad anímica. En cambio, en el trastorno límite de la personalidad, la desregulación emocional es, por lo general, constante, fluctuante o impredecible. ¿Por qué es importante la diferenciación entre un trastorno bipolar y un trastorno límite de la personalidad? Porque el tratamiento es diferente. En el trastorno bipolar, el tratamiento principalmente es farmacológico. En cambio, en el TLP, el tratamiento principalmente es psicoterapéutico. Pero ¿qué sucede si ambos cuadros clínicos coexisten y van de la mano? Entonces, primero se estabiliza el trastorno bipolar
y luego nos centramos en tratar el TLP. El siguiente cuadro clínico a diferenciar es el TEP complejo. Pero primero definamos qué es un TEP complejo. Tenemos el trastorno de estrés postraumático simple, por así decirlo, y el trastorno de estrés postraumático complejo. El estrés postraumático simple es cuando la persona experimenta un trauma alguna vez en su vida. Quiere decir un evento traumático, un asalto, un abuso sexual, un episodio violento o algún otro evento que considere la persona traumático. Pero un estrés postraumático complejo es cuando la persona ha vivido eventos traumáticos repetitivos por episodios muy prolongados. Y hay algo muy peculiar en este punto. Muchas personas con TLP tienen TEP simple o TEP complejo. Y también viceversa. Muchas personas con TEP complejo tienen TLP. En el TEP complejo hay algunas características que se pueden confundir con el TLP porque presentan algunos patrones de desregulación emocional similares al TLP, pero no iguales. Y acá te los voy a describir. La desregulación emocional en el TEP complejo por lo general es notado por la persona y es muy desagradable para la propia persona y obviamente para quienes los rodean. En cambio, en el TLP, la desregulación emocional como que es parte de la propia persona y es poco percibida como una problemática para ella misma. No significa que se sienta cómoda con esa desregulación. Otra característica es el autoconcepto. En el TEP complejo, el autoconcepto negativo, es decir, lo podríamos decir como una autoestima baja, es constantemente negativa. En cambio, en el TLP, el autoconcepto es muy fluctuante. Puede ser negativo por momentos, pero muy alto en otros momentos. Ahora, ya que ambos muchas veces coexisten, el tratamiento para ambos principalmente es psicoterapéutico, pero a veces podemos dar farmacoterapia especializada en algunos síntomas que pueden ser síntomas del TEP o síntomas del TLP. Otro cuadro clínico que puede confundirse con TLP es el TDAH. Y acá un dato importante, un 34% de personas con TDAH ha cumplido criterios para ser diagnosticado con TLP en algún momento de sus vidas. Y esto es porque pueden compartir algunas dificultades como lo comparten en el TLP, como impulsividad, desregulación emocional y relaciones interpersonales inestables. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar estos cuadros clínicos? Porque hay estudios que han demostrado evidencia que cuando hay una comorbilidad entre el TLP y el TDAH, el tratamiento del TDAH, en este caso el metilfenidato, ayuda a la impulsividad en el TLP, es decir, hace que las personas con TLP tengan una capacidad de respuesta mejorada a los impulsos. Un diagnóstico correcto no es una etiqueta, es una brújula. Permítete elegir la psicoterapia adecuada, usar la medicación con criterio, establecer expectativas realistas, reducir la culpa y autoestigmatización. Cuando una persona entiende qué le pasa, deja de verse como defectuosa y empieza a verse como alguien que necesita herramientas específicas. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Déjamelo en los comentarios para saber. Puedes verlo en YouTube y escucarlo en Spotify. Y recuerda, puedes seguirme en mis otras redes sociales, en TikTok e Instagram como @doctora.leilalaus.